Grandes mentes, héroes olvidados y vidas que cambiaron el destino de la humanidad. Esto es Fragmentos del Ayer, un viaje a través del tiempo. En la historia de la humanidad hay figuras que parecen sacadas de una leyenda, personajes cuya vida desafía toda lógica y explicación. Hoy vamos a hablar de una de ellas, una joven campesina que cambió el destino de una nación, una guerrera inspirada por voces divinas, una santa y una heroína. Esta es la increíble historia de Juana de Arco. Para entender a Juana, primero tenemos que viajar en el tiempo, a la Francia del siglo XV. Imaginen un país devastado, sumido en uno de los conflictos más largos y sangrientos de la historia, la Guerra de los 100 años. Francia estaba dividida y de rodillas. Gran parte del norte, incluyendo París, estaba bajo el control de los ingleses y sus aliados, los borgoñones. El rey legítimo de Francia, Carlos VII, era llamado despectivamente el Delfín, y su autoridad era tan débil que muchos dudaban que alguna vez fuera coronado. El futuro de Francia pendía de un hilo. Es en este caótico escenario donde nace nuestra protagonista, alrededor del año 1412, en un pequeño pueblo llamado Domremy. Juana era hija de Jacques d'Arc e Isabel Romé, una familia de campesinos relativamente acomodada. No era una princesa ni una noble, era una chica común de su tiempo. No sabía leer ni escribir, pero su madre le inculcó una profunda fe católica. Su infancia transcurrió entre las labores del campo y las oraciones en la iglesia local. Era una chica piadosa, amable y trabajadora, como tantas otras, pero el destino le tenía reservado algo extraordinario. Todo comenzó cuando Juana tenía unos 13 años. Un día, mientras estaba en el jardín de su padre, una luz brillante la envolvió y escuchó una voz. Ella la identificó como la voz de San Miguel Arcángel, quien le anunció que tenía una misión divina. Le dijo que sería visitada por otras santas, como Santa Catalina y Santa Margarita, y que ellas la guiarían. Al principio Juana se asustó. ¿Quién era ella, una simple campesina, para recibir mensajes de Dios? Durante años guardó este secreto, pero las voces se hicieron más insistentes y claras. Las voces le encomendaron dos tareas que parecían imposibles. Primero, debía levantar el asedio inglés de la ciudad de Orleans, una plaza estratégica clave para el control de Francia. Y segundo, debía llevar al delfín Carlos a la ciudad de Reims para ser coronado rey, legitimando así su poder frente a los ingleses. Imaginen la audacia de esta petición. Una adolescente analfabeta, sin experiencia militar, debía convencer a la corte, liderar un ejército y enfrentarse a la maquinaria de guerra más poderosa de la época. A los 16 años, Juana finalmente decidió actuar. Dejó su hogar y se dirigió a la fortaleza cercana de Vaucouleurs para pedir una escolta que la llevara ante el Delfín. El comandante local, Robert de Baudricourt, se rió de ella. Una chica con visiones divinas queriendo liderar el ejército. Parecía una locura. La rechazó 2 veces, pero Juana no se rindió. Su convicción era tan fuerte, su fe tan inquebrantable, que empezó a ganar seguidores entre la gente del pueblo. Su fama crecía, y finalmente Baudricourt cedió, quizás por la presión popular o por simple curiosidad. Le proporcionó una pequeña escolta y ropa de hombre para protegerla durante el peligroso viaje a través de territorio enemigo. Así, en febrero de 1429, Juana de Arco, vestida de soldado, emprendió un viaje de 11 días hasta Chinon, donde se encontraba la corte del delfín Carlos. Su llegada causó un gran revuelo. Para ponerla a prueba, Carlos se disfrazó y se mezcló entre los cortesanos. Pero, según las crónicas, Juana, guiada por sus voces, fue directamente hacia él y le hizo una reverencia, reconociéndolo sin haberlo visto nunca. Le habló en privado, revelándole secretos que solo él y Dios podían conocer. Esto impresionó profundamente a Carlos, pero aún no estaba del todo convencido. Antes de confiarle el destino de su reino, Carlos sometió a Juana a un exhaustivo examen por parte de un grupo de teólogos en Poitiers. Durante semanas, la interrogaron sobre su fe, sus visiones y sus intenciones. Querían asegurarse de que no era una hereje o una impostora.
Juana respondió con una sencillez y una sabiduría que desarmaron a los eruditos. Su fe era genuina, su propósito, claro. Finalmente, los teólogos dieron su veredicto. No encontraron nada malo en ella, solo bien, humildad, virginidad, devoción, honestidad y sencillez. Con la aprobación de la Iglesia y del rey, el milagro comenzó a tomar forma. A Juana se le proporcionó una armadura blanca hecha a su medida y un estandarte con los nombres de Jesús y María. No era una general en el sentido tradicional. Su papel era más bien el de una líder espiritual y un símbolo de esperanza. Su presencia electrizó a las desmoralizadas tropas francesas. Creían que Dios estaba de su lado. En abril de 1429, el ejército francés, con Juana a la cabeza, marchó hacia Orleans. La ciudad llevaba meses bajo un asedio brutal y estaba a punto de caer. La llegada de Juana cambió todo. Su energía y su fe contagiaron a los soldados. Contrariamente a la estrategia defensiva de los comandantes veteranos, Juana abogaba por ataques directos y audaces. En solo 9 días, liderando desde el frente y siendo incluso herida por una flecha, las fuerzas francesas rompieron el asedio y obligaron a los ingleses a retirarse. La victoria de Orleans fue un punto de inflexión. La doncella de Orleans, como empezaron a llamarla, se había convertido en una leyenda viviente. Después de Orleans siguieron una serie de victorias relámpago en el Valle del Loira. La moral francesa estaba por las nubes y la de los ingleses por los suelos. El camino hacia Reims estaba despejado. Juana instó a Carlos a marchar sin demora para su coronación. El 17 de julio de 1429, en la Catedral de Reims, el lugar tradicional de coronación de los reyes de Francia, Carlos VII fue finalmente ungido rey. Juana estaba a su lado, con su estandarte en la mano. Su misión divina estaba casi completa. Había devuelto la esperanza y la legitimidad a su rey y a su país. Pero la historia de Juana no tiene un final feliz de cuento de hadas. Después de la coronación, la situación política se complicó. El rey Carlos, ahora más interesado en la diplomacia y las treguas que en la guerra, empezó a distanciarse de Juana. Ella quería seguir luchando para expulsar completamente a los ingleses de Francia, pero la corte se volvió cautelosa. Su influencia comenzó a decaer. En mayo de 1430, durante un intento de levantar el asedio de Compiègne, Juana fue capturada por soldados borgoñones, aliados de los ingleses. Fue una catástrofe. Los borgoñones la vendieron a los ingleses por una enorme suma de dinero. Para los ingleses, Juana era más que una prisionera de guerra. Era el símbolo de su humillación. Necesitaban destruirla no solo física, sino también espiritualmente. Querían demostrar que no era una enviada de Dios, sino una bruja, una hereje. El rey Carlos VII, a quien ella había llevado al trono, no hizo ningún esfuerzo significativo por rescatarla o negociar su liberación. Es una de las páginas más oscuras y tristes de su reinado. Juana fue abandonada a su suerte. Fue llevada a la ciudad de Rouen, en territorio inglés, para ser juzgada por un tribunal eclesiástico pro-inglés. El juicio fue una farsa desde el principio. Fue un proceso político disfrazado de juicio religioso. Durante meses, Juana, una joven sin educación formal, se enfrentó sola a docenas de teólogos y abogados que intentaban tenderle trampas con preguntas complejas sobre teología. Sus respuestas, recogidas en las actas del juicio, son asombrosas. Mostró una inteligencia, una valentía y una fe inquebrantables. Cuando le preguntaron si sabía si estaba en gracia de Dios, respondió: «Si no lo estoy, que Dios me ponga en ella, y si lo estoy, que Dios me mantenga en ella». Una respuesta brillante que evitaba tanto la presunción como la herejía. La acusaron de todo, de herejía, de brujería, y uno de los cargos principales fue el de vestir ropa de hombre, algo considerado una abominación. A pesar de la presión, las amenazas y el aislamiento, Juana se mantuvo firme en su historia y en la veracidad de sus voces. Finalmente, bajo una inmensa presión,
y según algunas fuentes con la falsa promesa de que sería trasladada a una prisión eclesiástica menos dura, firmó una abjuración, un documento en el que renunciaba a sus visiones y aceptaba volver a vestir ropa de mujer. Pero esto fue una trampa. Días después, en su celda, le quitaron su ropa de mujer y solo le dejaron la de hombre. Obligada a ponérsela de nuevo, los jueces la declararon relapsa, es decir, que había vuelto a caer en la herejía. Esto era una sentencia de muerte. El 30 de mayo de 1431, en la plaza del Mercado Viejo de Rouen, Juana de Arco, con tan solo 19 años, fue quemada en la hoguera. Mientras las llamas la consumían, pidió que le sostuvieran un crucifijo en alto y gritó el nombre de Jesús hasta su último aliento. Sus verdugos, para que no quedara ninguna reliquia que pudiera ser venerada, recogieron sus cenizas y las arrojaron al río Sena. Querían borrarla de la historia, pero no lo consiguieron. La muerte de Juana no fue el final, sino el comienzo de su leyenda. Su sacrificio inspiró a los franceses, que continuaron la lucha con renovado vigor. 22 años después de su muerte, la Guerra de los 100 años terminó con una victoria francesa. Carlos VI, el rey que ella coronó, gobernó sobre una Francia unificada. Unos 25 años después de su ejecución, la madre de Juana y el mismo rey Carlos VII solicitaron una revisión del juicio. Un nuevo tribunal papal investigó el caso a fondo. Declaró que el juicio original había sido injusto y lleno de errores, y la declaró inocente de todos los cargos. Juana fue oficialmente rehabilitada y declarada mártir. Siglos más tarde, en 1920, la Iglesia Católica la canonizó, reconociéndola como Santa Juana de Arco. Hoy es una de las santas patronas de Francia y un símbolo universal de valentía, fe y patriotismo. Su historia ha inspirado incontables libros, obras de teatro, películas y obras de arte. La vida de Juana de Arco es un misterio fascinante. ¿Fue realmente guiada por voces divinas? ¿O fue una joven con un carisma excepcional y una inteligencia estratégica innata que supo interpretar los signos de su tiempo? Sea cual sea la respuesta, su historia nos enseña que una sola persona, sin importar su origen humilde, puede cambiar el curso de la historia con fe inquebrantable y un coraje extraordinario. Su llama, lejos de extinguirse en aquella hoguera, sigue iluminando el mundo casi 600 años después. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de una de las figuras más increíbles de la historia. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like, suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para no perderte nuestros próximos videos.